Muy bien, vamos a... Qué hermoso cantar, ¿eh? Un aplauso para ustedes también, ¿por qué no? Amén. Gloria a Dios. Aunque no tengamos instrumentos, personas, pero si hay que cantar a capela, cantaremos a capela para el Señor, ¿no es cierto? Amén. Porque Él es digno de toda alabanza. Cierren sus ojos y acompáñenme, inclinen su rostro en reverencia a nuestro Señor y vamos a decirle algo como esto: Señor, gracias, Señor, que nos diste estas voces, que aunque a lo mejor no estamos bien afinados, pero todos juntos, Señor, unidos, Señor, te cantamos y te alabamos, Señor, lo hacemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Te hemos adorado de esta manera, pero ahora queremos adorarte poniendo atención, escuchándote, Señor. Pero no nada más siendo oidores de tu palabra, sino hacedores de ellas, Señor. Entonces, ayúdanos a poner toda la atención posible a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Transfórmanos más en tu imagen. Recuérdanos de cosas que ya nos has enseñado. Danos cosas nuevas, Señor. Y por qué no, Señor, regáñanos si realmente hemos desobedecido en algo que nos vas a dar esta mañana, Señor. Cambia nuestro rumbo, regrésanos en tus caminos, Señor. Allana nuestras sendas, Señor. Porque en esos caminos es donde queremos andar contigo, Señor, lo más cerca que se puede. Entonces, Padre, háblanos, Señor. Trata con nuestro corazón, que esté ahorita disponible, completamente dispuestos, Señor, a recibir tu semilla y que empiece a florecer tú, Señor Jesucristo, en nuestra vida. Padre, pedimos esto y te agradecemos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Un aplauso a nuestro Señor. Y ahora sí, ustedes saben la rutina. Si gustan salir de sus asientos, saludarse de mano, lo pueden hacer. Si no, bueno, pues ahí de distancia lo pueden seguir haciendo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, les voy a dar tiempo de que se saluden, de que desayunen. No, no es cierto. Okay. El desayuno yo se los voy a dar en este momento porque ya me lo entregó el Señor. Yo nomás se los voy a pasar a ustedes. Okay. Pero tomen asiento y no se me vayan a dormir. Okay. Si no, bueno, pues empiezo a gritar más fuerte y no me gusta gritar, nada más me gusta hablar. Okay. Pero bueno, vamos a empezar con lo que tiene el Señor para con nosotros. Muy buenos días por todos aquellos que van llegando. Espero que se encuentren todos bien. Como siempre, es un placer tenerlos aquí en la casa de Dios. Y yo les aseguro, mis hermanos, que yo no soy el único que está contento. Hay otra persona que está bien contenta y ese es el Padre Celestial. Amén. Y vamos a seguir con esta serie de mensajes dirigidos por Jesús. ¿Okay? Y como cristiano, ¿quién quisiera vivir de otra manera si no fuera dirigido por nuestro Señor Jesús? Yo creo que nadie. Si somos cristianos verdaderos, queremos vivir de acuerdo a cómo nos dirige el Señor Jesús. ¿Okay? Solamente alguien, fíjense, que no haya probado del amor y de la bondad de Jesucristo, de Dios, vivirá en otra dirección, la de ellos, ¿verdad? Vivirían sin su dirección. El día de hoy voy a comenzar haciendo una simple y sencilla, ¿verdad?, pregunta. ¿A quién le gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Así de sencillo. Para este momento yo creo que ya ustedes, si son verdaderos cristianos, que creo que lo son, ya deberían tener las dos manos levantadas. Lo voy a hacer otra vez. ¿Quién de ustedes le gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Pues yo creo que todos, mis hermanos. Si somos cristianos, deseamos saber esto. A mí personalmente me encantaría, me gustaría. ¿Okay? Pero déjenme decirles, eso es lo que Dios desea. Porque en sí, ya lo he dicho una y otra vez, Dios no es un Dios de incertidumbre, sino todo lo contrario. Nuestro Dios es un Dios de luz.
quiere iluminar nuestra vida. Es un Dios de claridad, de certeza, ¿okay?, de firmeza. Él no desea que usted y yo o sus hijos andemos con dudas o titubeos por esta vida. Sino todo lo contrario. Él desea que nos vaya bien en esta vida. Quiere que sepamos a dónde vamos, con quién vamos, ¿verdad? Él tiene planes grandes para cada uno de sus hijos. Y si no fuera así, pues entonces no lo hubiera dejado escrito. Amén. Entonces el mensaje de hoy se llama Descubriendo la voluntad de Dios. Y yo creo que todos deseamos eso, ¿no es cierto? Pero vamos a empezar con esta escritura que es uno de mis versos favoritos. Lo sigo mencionando una y otra vez, y para ustedes que vienen seguido a la iglesia probablemente ya lo saben. Jeremías 29:11 dice lo siguiente. Ese es el Señor, dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Está hablando el Señor a través del profeta Jeremías. Y luego dice, afirma. ¿Se acuerdan que dije que el Señor es un Dios de qué? De firmeza. Está afirmando el Señor, dice. Y luego nos da a saber cuáles son los planes. Dice, planes de bienestar. Esa palabra nos hace sentir bien, ¿no es cierto? Y luego después, no de calamidad. Y a eso cuando le hacemos en la frente, qué bueno, ¿no es cierto? Y a fin de darles, fíjense, nos da la razón por qué, de darnos un futuro y una esperanza. Yo creo que ustedes han leído este verso. Nos da mucho ánimo, ¿no es cierto? Sobre todo cuando estamos muy decaídos, que estamos sin ánimo. Mis hermanos, voy a hacer otra pregunta porque esta mañana estoy bien preguntón. ¿Le gustaría saber cuáles son los planes de Dios para su vida? Levante sus manos, levante los pies si puede también, ¿no es cierto? Yo creo que todos nosotros deseamos saber cuáles son esos planes del Señor, sobre todo cuando los planes son de qué, de bienestar, de bendición, ¿verdad? De un futuro bueno y de una esperanza, y sobre todo esperanza viva, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Amén. Es que en la realidad en sí, vivimos en este mundo y muchas veces es un tanto confuso. Yo a veces lo veo confuso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una vida perfecta. Este mundo no es perfecto, nosotros no somos perfectos, ¿okay? Y este mundo nos ofrece una gran cantidad, fíjese, de caminos o de alternativas para cada problema y situación. Usted y yo podemos ir con un consejero que no sea cristiano, es del mundo, y nos va a dar consejos, nos va a dar dirección, pero realmente eso no es lo que buscan los hijos de Dios. Sin embargo, los hay. Hay de todos consejos, de todas alternativas. Pero lo que realmente deseamos los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, es saber la voluntad de nuestro Señor, ¿no es cierto? Eso es lo que deseamos. O sea, obedecerle en cada área de nuestra vida. Y quizás se pregunte, bueno, pastor, ¿y cómo podemos saber cuál es la voluntad del Padre para nosotros? Sobre todo en momentos específicos, cuando estamos pasando por adversidad. Y todos deseamos eso. Pues déjeme decirle que la Biblia, la carta de amor de nuestro Señor, nos da a saber 5 cosas bien sencillas que nos ayudarán a entender, a comprender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. En medio, fíjense, de cualquier circunstancia que nos encontremos, ¿okay? Y aquí está la primera. Aquí es donde empezamos a escribir, mis hermanos. Y les voy a decir algo que realmente ustedes ya lo conocen. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para realmente saber cuál es la voluntad en nuestra vida, el Señor nos da 5 cosas a saber. Número 1, tengo que hablar. ¿Con quién? Con Dios cada día. Porque es real. Podría haber dicho lo siguiente, como si fuera real, porque no lo podemos tocar, es espíritu, pero no lo dije así. Lo digo de esta manera, porque es real. Para un cristiano realmente esa es la forma en que debe de pensar, que va a ser tiempo para platicar con el Señor, con Dios. Mis hermanos, no le estoy diciendo nada realmente nuevo, simplemente nada más
como todos nosotros, necesitamos un empujón o un jalón de orejas muchas veces, como decimos. ¿Para qué? Para avivar eso que el Señor ya nos ha dicho desde hace mucho tiempo. Estoy hablando de algo bien básico, ¿okay? Pero también es básico, pero también es esencial. Y muchas veces lo pasamos por alto. Es esencial, ¿por qué? Porque con la plática con el Señor vamos a entender y a comprender más a fondo a Dios. Pero si no hacemos tiempo para eso, porque andamos a las carreras, corriendo con el trajín de la vida, entonces, ¿cómo entonces nosotros vamos a saber cuál es su voluntad si no hacemos tiempo para platicar con Él? Andamos a las carreras, ¿okay? Sabremos cuáles son sus planes si hacemos un paro, ¿verdad? Nos detenemos, ¿verdad? Y vamos a saber cuáles son sus ideales. Lo vamos a conocer más a fondo, ¿okay? Vamos a ver cuáles son sus deseos. Vamos a ver cuáles son sus metas, especialmente para nosotros. Cuando usted y yo deseamos conocer más a fondo a alguien, ¿qué es lo que hacemos? Queremos saber más acerca de esa persona, qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta. Queremos saber qué es lo que le apasiona, qué es lo que no le apasiona, ¿verdad? Pues tenemos que hacer tiempo para platicar con esa persona, para darnos a conocer y para conocerla. ¿Okay? Tenemos que hacer tiempo para charlar, como dicen a veces, pasar tiempo con esa persona. Solamente así sabremos de qué forma es, cómo se comporta, cómo se conduce. De esa forma descubriremos su carácter. Amén. Y es de la misma manera con Dios, de la misma manera con Él. Si deseamos conocer su carácter, su voluntad, lo que le apasiona, lo que no le apasiona, tenemos que hacer tiempo para platicar con Él. Pero no espontáneamente, no de vez en cuando, no cada tercer día, no cada semana, no cada mes, o especialmente nada más cuando nos llega el agua hasta el cuello, cuando andamos bien estresados, que necesitamos de algo. El Señor tiene ideales para nosotros. El Señor tiene su voluntad para nosotros. La diferencia entre una persona que queremos conocer y conocer a Dios es la siguiente, que cuando nosotros hacemos tiempo para conocer una persona, pues sí tenemos que pasar tiempo con ella, ¿verdad? Pero los ideales, se puede decir así, los ideales de esa persona, no es que sean egoístas, pero muchas veces están enfocados en esa persona primero. Las cosas que le apasionan, lo que esa persona desea. La comparación con nuestro Señor, con nuestro Dios, no es así con Él. Los ideales, la voluntad del Señor, no están enfocados en Él, están dirigidos a nosotros, para nuestro bien. Y es por eso que ahí está la diferencia entre una persona, ¿verdad? Darse a conocer, platicar con ella, a este Señor maravilloso que se da a conocer, pero nosotros tenemos que hacer tiempo para Él y sus ideales son para nosotros. Amén. Y sabiendo todo esto, ¿por qué no vamos con Él? Es por eso que nos dice, ¿verdad?, esta escritura. Y lo volvemos a repetir porque es la escritura con la cual empezamos. Y dice así, dice, porque yo, el Señor, dice, conozco los planes que tengo para ustedes. O sea, ahí nos damos cuenta que realmente el fin de Él no es el primero. Él está bien, Él es el Creador, es el Señor. Él es nuestro Padre, Él está al pendiente de nosotros, desea lo mejor para nosotros. Él es perfecto, nosotros no somos perfectos. Pero como buen Padre quiere lo mejor para nosotros. Es por eso que empieza diciendo esto a través del profeta Jeremías. Dice, porque yo conozco los planes que tengo para mí. No va a decir eso, para nosotros. Eso no es ser egoísta, al contrario. Él está pensando constantemente en nosotros. Y luego después lo afirma, certeza. Dice, afirma el Señor. Y luego nos dice cuáles planes son de bienestar. Yo le pregunto a usted, ¿no quiere estar bien todo el tiempo? Todos. Pero eso no quiere decir que así va a suceder, todo va a ser color de rosa, porque vivimos en un mundo imperfecto, caído, y nosotros también que estamos peleando con la naturaleza pecaminosa. Entonces va a haber pleito, va a haber pelea, pero Dios desea que salgamos victoriosos.
Y luego nos dice que no son de calamidad. Y luego nos dice la razón y el propósito por el cual tiene estos ideales para nosotros. La voluntad de Él, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mejor nadie lo pudiera haber escrito. Eso es lo que desea nuestro Padre para usted, para mí, para toda la humanidad, sobre todo para todos aquellos que han dado su vida completamente al Señor Jesucristo, que son sus hijos. Amén. Observen cómo los ideales de Dios, su voluntad, lo que le apasiona a Él somos nosotros. Se deleita con nosotros, especialmente cuando le hacemos caso, ¿verdad? Todo esto que Él desea, sus planes, está dirigido a nosotros, es para beneficiarnos. Lo tenemos ahí, muchas veces no lo cobramos, o sea, como quien dice, no lo canjeamos, no lo tomamos. Nos quiere ayudar, darnos una mejor vida. Y vuelvo a decir lo siguiente, sabiendo esto, ¿por qué? ¿Por qué muchas veces se nos hace muy difícil hacer tiempo para platicar con Él? Algo bien sencillo, nada nuevo, ¿verdad? Para saber cuáles son esos ideales. Que todos nosotros levantamos los brazos y dijimos, me gustaría saber cuáles son los planes de Dios. Me gustaría saber cuál es la voluntad de Él para mi vida, ¿verdad? Entonces, ahí está. Lo tenemos al alcance, como quien dice. Hay una escritura que se me viene a la mente que no la puse ahí en sus guías, no la tengo en pantalla tampoco, pero puedo escribir la cita, Efesios 3:20. Y dice así, dice, al que puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginarnos. ¡Wow! O sea, nuestra imaginación no va a alcanzar lo que pueda hacer para nosotros. Al que pueda hacer mucho más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, dice, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Está hablando con los hijos de Dios. El poder que abunda en nosotros es el poder de Cristo, porque nos hemos entregado a Él. Y aún así, muchas veces ni siquiera podemos imaginarnos los ideales que Él tiene para con nosotros. Amén. Quizás se pregunte, bueno, pastor, ¿cómo comienzo a platicar con Él? Deme una ayudadita, un empujoncito, ¿verdad? Mi hermano, yo le voy a decir que el orar es platicar como si usted platicara con otra persona sin faltarle el respeto, claro. Hágalo de una forma amena. No busque palabras por allá. Ay, no. Como habla usted. Claro, sin groserías ni nada de eso. No estoy diciendo que lo haga usted, ¿verdad? Pero a veces se nos sale por allá alguna cosita, ¿no es cierto? Tenemos esta naturaleza pecaminosa y que no debe ser así. Cuando platiquemos con Él, hable con Él amenamente. Dígale algo así, lo que hay en su corazón. Si ya sabe que Él le quiere dar a conocer sus planes, ¿por qué no le decimos algo como esto? Miren, si le quiere decir Señor, dígale Señor. Si le quiere decir papá, dígale papá. Papá Dios, papá, Padre. Hágalo de esa manera. Dígale Señor, aquí en la Biblia, yo he leído, dejaste escrito que tienes planes para mí. Que son planes de bienestar y no de calamidad. Y la razón es que quieres darme un mejor futuro y una esperanza. Señor, me gustaría saber cuáles son esos planes. Y para eso me gustaría conocerte más a fondo, para que me digas cuáles son esos planes, ¿verdad? Para mí, cuáles son esos ideales que realmente están dirigidos a mí y que son para mi beneficio. Aquí lo dices tú. ¿Me puedes mostrar, por favor, Señor, esos planes para mí? Porque quiero obedecerte. Y así de sencilla es esa conversación. ¿Usted cree que el Señor no se va a mover cuando lo hacemos sinceramente, de corazón? Absolutamente, claro que se va a mover, pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Entonces, hay que hacer eso, hay que platicar con Él amenamente. ¿O acaso no ha leído usted el Salmo 143:10? Si no lo ha leído, vamos a leerlo juntos. Miren lo que dice el Salmo 143:10. Dice, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. Los planes, los ideales. Dice, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu
me guíe por un terreno que sin obstáculos. Y eso del Espíritu, su Espíritu, vamos a hablar más adelante, mis hermanos. ¿Okay? Pero observe cómo comienza el Salmo. ¿Okay? Dice, enséñame. ¿Sabe lo que está gritando esa palabra, enséñame? Esa es una postura de humildad. Y Dios trabaja con los humildes, mis hermanos. ¿Okay? De una persona que admite que necesita ayuda. Esa es humildad. ¿Okay? O sea, denota que es una persona no arrogante, pero sino que es una persona que es enseñable, domable, que está lista para decir, Señor, yo no sé, pero tú sí sabes. Tú estás más grande que yo, tú eres más grande que yo no. A eso le gusta al Señor, la humildad. Y esa debe ser nuestra postura todo el tiempo cuando platicamos con Él. Todo el tiempo. Pero no solamente de que hablemos con Dios, no se trata nada más de eso, sino que también recibamos su dirección. Si de pronto estamos hablando con Dios y nos recuerda de algún versículo bíblico, pare ahí y empieza a leerlo, ¿verdad? Y pregúntale a Dios, Señor, ¿cómo puedo poner esto en práctica? Porque me lo estás poniendo a la mente ahorita que estoy platicando contigo. Si le viene a la mente a alguna persona cuando está orando, pare ahí, llame a esa persona o envíele un mensaje, un texto. Puede que Dios, ¿verdad?, esté moviendo a esa persona porque quiera a lo mejor darnos un consejo, o a lo mejor esa persona necesita un consejo, una palabra de ánimo que se la podemos dar, o esa persona en sí trae una palabra de ánimo para nosotros. Pero hay que estar bien sensibles cuando estamos platicando con Él y dejarlo hablar. Y si de pronto viene a nuestra mente alguna forma diferente de solucionar un problema que tenemos, vamos a parar ahí, vamos a poner atención y pídale al Señor, me está dirigiendo por este camino para resolver este problema. Entonces pídale valentía, que le dé fuerzas y el valor. ¿Para qué? Para hacerlo como el Señor quiere. Si ha escuchado a su voz el Señor Jesús, le va a seguir hablando. Y entre más hagamos tiempo para con Él, más le damos oportunidad para que nos ayude. Pero si no desarrollamos esta práctica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ver cuándo es el Señor y cuándo no? Usted sabe muy bien cuando su mejor amigo o su mejor amiga le habla por teléfono porque reconoce su voz. Y así también cuando desarrollamos este hábito de platicar con Él, vamos a discernir y vamos a ver cuál es la voz de la verdad, la voz de Jesucristo. Amén. Pero hay que hacer tiempo con Él. Se da cuenta que esto que estoy hablando en este momento es algo que probablemente usted ya sabe, y yo también. Pero cuando estaba escribiendo esto, el Señor me agarró de las orejas y de los hombros y me sacudió y me dice, esto es para ti. Es que todos necesitamos de un empujoncito, ¿no creen? Todos necesitamos ser recordados, porque tenemos a un Dios grande, poderoso, y todo lo que quiere es lo mejor para nosotros. Pero hay que hacer tiempo para hablar con Él. Amén. Entonces, en conclusión, cultivemos. Él ya ha plantado la palabra en nosotros. Ahora tenemos que echarle agua, tenemos que echarle ahí fertilizante. Y eso es lo que es la plática con Él. Cultivemos la relación con nuestro Dios. Si nuestro deseo realmente es hacer su voluntad, debemos de pasar más tiempo con Él para saber qué es lo que le apasiona, qué es lo que le gusta, porque todos sus ideales están dirigidos a nosotros, a sus hijos. ¿Quién no quisiera hacer tiempo con Él? Exprésele su deseo de saber, de conocerle más. Dígale, Señor, yo quiero conocer tus propósitos. Él anhela que vivamos en obediencia. Anhela eso, ¿verdad? Y así podemos estar nosotros seguros de que nos va a ayudar. Amén. Número 2. ¿De qué otra manera aprendemos cuál es su voluntad? Ponga atención a eso porque no le voy a decir nada nuevo. Desarrollando el hábito de leer y de estudiar la Biblia, su santa palabra. ¿Es nuevo esto? Absolutamente claro que no. Sin embargo, por aquí nos jalan, por el otro lado, y cuando menos lo pensamos, pasamos más tiempo viendo la televisión, pasamos más tiempo en el teléfono, tantos medios sociales,
que cuando menos lo pensamos, no abrimos la Biblia, ni siquiera en el teléfono, en alguna aplicación que tengamos. Tristemente, he escuchado una y otra vez de personas que al momento de tomar decisiones importantes en su vida, escogen de la manera más pobre, si se puede decir así, de la manera más errónea. Y después de escoger erróneamente, decidir erróneamente, después resultan las consecuencias que muchas veces, siendo tan importantes las decisiones, esos resultados, ¿verdad? Las consecuencias van a afectar por el resto de su vida. Así de sencillo. Es que Dios dejó escrita su palabra, mis hermanos, no para tenerla ahí en esa librero, si se puede decir así. Tenemos que abrirla, tenemos que estudiarla, tenemos que leerla. Ahí podemos encontrar, mis hermanos, respuesta para cada decisión que nosotros tengamos que hacer en esta vida, grande o pequeña. Por ejemplo, si queremos saber lo que Dios dice sobre algún tema o alguna situación, haga tiempo para leer la palabra de Dios y lea específicamente sobre eso o alguna situación similar que tengamos. Yo le aseguro que encontrará la respuesta correcta, porque no hay algo que no sea verdadero en la Biblia. Todo es correcto en ella. Tengo la certeza de que si usted y yo hacemos eso, déjenme decirle que vamos a escoger sabiamente, a decidir sabiamente. Es por eso que nos dejó escrito esto el Señor y muchas escrituras como estas, para reafirmar que realmente si nosotros hacemos tiempo para leer su palabra, no solamente nos va a sacar de apuros, sino que nos va a animar, nos va a alentar a seguir adelante. Simplemente nada más leemos este Salmo 119, 105. Usted lo ha escuchado. Miren lo que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Sin embargo, muchas veces hemos escuchado esto, pero muchas veces cuando estamos en momentos duros, no sabemos qué hacer, tenemos que leer la palabra y escuchar esto, recordar lo que nos dice el Señor. Es que el Señor quiere iluminar nuestra vida, para que no andemos en oscuridad, para que no andemos en tinieblas, ¿verdad? Todo es más claro con la luz, ¿no es cierto? Todo es más claro con la luz. Dios nos dejó muchas instrucciones bien claras con su luz en su palabra. Es por eso que es importante leerla. Es por eso que es importante que profundizar en ella. Es por eso que es importante meditar en ella, reflexionar en ella y sobre todo, cuando nos da la respuesta, aplicar lo que nos dice. Él anhela que andemos en obediencia, lo digo una y otra vez. Entonces Él nos da ahí la respuesta para que nosotros en cualquier situación que tengamos, ¿verdad? Escojamos correctamente. Si de pronto tenemos que escoger alguna decisión que tiene que ver con algo financiero, ¿verdad? La Biblia nos habla bastante acerca del dinero, de las riquezas. ¿Okay? Leyendo acerca de ese asunto en la Biblia, vamos a aprender a obrar de una forma que Él le agrade con respecto a lo que Él le corresponde. Todo es de Él. El dinero que nos da nos va a decir cómo manejarlo. ¿Okay? Y también nuestras posesiones nos va a decir cómo hacer, qué hacer con ellos. Si le cuesta trabajo a usted a lo mejor relacionarse con alguien que dice, ay, no me puedo llevar bien con esta persona, y se pregunta, ¿cómo debo de tratar a esta persona? ¿Cómo debo de tratar a los demás? La Biblia dice que hay muchos consejos acerca de eso, de cómo relacionarnos los unos con los otros, perdonarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, aun cuando nos hayan ofendido. Nos dice que si nos dan una cachetada en la mejilla, que pongamos la otra. Si nos dicen que tenemos que caminar una milla, que caminemos más. Hay tanto que podemos aprender. Es mucho, es muy variado lo que encontramos en la palabra de Dios. Pero Dios se encargó de dejarnos, ¿qué? Dirección. Y nos dejó dirección en su palabra bastante clara.
para resolver gran parte, si no todos los problemas de la vida. A lo mejor no van a ser directamente como nosotros estamos pasando, ¿verdad?, en ese tema, en esa adversidad, pero de forma indirecta nos dice, esta es la forma en que debes de proceder. Entonces, el tiempo que pasamos leyendo la palabra de Dios, estudiando la Biblia, déjeme decirle que va a ser el mejor tiempo que usted puede pasar. En lugar de ver la televisión, yo viendo la televisión o en el teléfono, el tiempo que pasamos leyendo la palabra de Dios no es un tiempo que se pierde, es un tiempo bien invertido, completamente. El tiempo se va. Es como el dinero. Una vez que usted y yo lo gastamos, ya se fue. Y el tiempo también. Entonces, por eso es que el mejor regalo que le podemos dar a una persona es el tiempo. Déles el mejor regalo a nuestro Dios, de pasar tiempo con Él. Y yo me incluyo también. Porque todos fallamos, ¿no es cierto? Dios es bueno, mis hermanos, todo el tiempo. Dios es bueno. Entonces, hay que hacer tiempo para estudiar, leer, tiempo invertido, leyendo la palabra de Dios. Recibiremos la guía que necesitamos para tomar sabias, buenas decisiones, correctas, y sobre todo lo que más le gusta a Él, que hagamos su voluntad. ¿O no deseamos eso, hacer su voluntad? Amén. Número 3. ¿De qué otra manera aprendemos cuál es su voluntad? Aquí es donde dije, vamos a empezar a hablar del Espíritu. Permitiendo que su Espíritu nos guíe. Ah, sí. Y a lo mejor, bueno, ¿cómo dice el pastor? El Espíritu nos guíe. ¿Cuál Espíritu? Déjame hacerle estas preguntas, ¿ok? Cruciales para llegar al cielo. ¿Okay? ¿Ha aceptado usted a Cristo como Señor y Salvador? Y usted puede contestar ahí muy dentro. ¿Le ha dado su vida a Cristo? Yo no puedo contestar eso, usted solamente puede contestar. Y a lo que voy, todo esto tiene bastante importancia para que usted pueda ser guiado por el Espíritu. ¿Okay? Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Le ha perdido perdón de todos sus pecados al Señor Jesús? Todos. Eso no quiere decir que mañana lo va a hacer otra vez. Todos. Los de ayer, los de ahora y los del futuro. Ha tomado esa decisión. Le ha dicho al Señor, Señor, perdóname por todos mis pecados. Le ha dicho al Señor, te acepto como Señor y Salvador. O le ha dicho usted, Señor, me he arrepentido de todos mis pecados. Arrepentirse quiere decir, ya no quiero regresar a ellos. Se ha arrepentido usted, le ha dicho, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y más importante, le ha pedido perdón. Le ha pedido perdón a Dios por todos sus pecados. Déjeme decirlo, si usted ha hecho esto, su vida debe estar cambiando. Diariamente debe estar cambiando. Le voy a decir cómo. Usted va a dejar de ser, y yo también, de nosotros mismos. Y cada día nos vamos a ir transformando más a la imagen de Jesucristo. Pero si usted no ha tomado esa decisión, usted no ha dicho eso al Señor, usted no se ha sincerado con Él, déjeme decirle, su vida va a seguir igual. ¿Por qué? Porque desde el momento en que usted se entrega al Señor, desde el momento en que usted le pide perdón y se arrepiente y le pide que sea el Señor de su vida, desde ese momento todos sus pecados son perdonados, los de ayer, los de ahora, los de mañana, pero más importante, Él viene a morar en usted. Y ahí es donde usted va a escuchar la voz del Señor, la voz de su Espíritu, que nos va a guiar ¿a qué? A lo que usted y yo queríamos al principio de esa pregunta que hice. ¿A quién le gustaría saber la voluntad de Dios? Todo hijo o toda hija de Dios, cuando se sincera con Él, le dice, ya no puedo más, quiero que seas mi Señor, mi Salvador. ¿Okay? Desde ese momento Él empieza a cambiar nuestro carácter. Nos empezamos a asemejar más a Él. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Él mora, reside en nosotros. Leamos esta escritura. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice aquí, empieza con una pregunta. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Está hablando con cristianos, está hablando con hijos e hijas de Dios. Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Por eso que yo le preguntaba, ¿usted le ha pedido al Señor que sea su Señor?
Le ha pedido perdón. Le ha pedido le ha dicho que se ha arrepentido de sus pecados y quiere vivir para Él. Si lo ha hecho, usted acaba de recibir al Espíritu de Dios. Dice, ustedes no son sus propios dueños, que antes pensábamos así. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen, fíjense, con su cuerpo a Dios. ¿Cómo podemos glorificar con nuestro cuerpo a Dios? Bueno, en este caso, 1, platicando con Él. 2, leyendo la palabra de Dios. 3, permitiendo que el Espíritu de Dios haga influencia sobre nosotros. Porque Él nos habla. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo, Él viene a nosotros. El Espíritu de Dios mora en cada uno de los hijos de Dios. Cuando estamos orando, cuando estamos platicando con Él, ¿de dónde cree usted que viene esa voz que nos susurra al oído? ¿A poco crees que de dónde salió eso? Pues está dentro de nosotros. El cuerpo de nosotros es el templo de Dios, es el templo de Cristo. Es por eso que yo lo digo y lo sigo diciendo. No espere escuchar una voz audible, porque no es necesario. Y si fuera así, nos vamos a desmayar. Pues ¿quién nos habló? Es por eso que nos susurra con su voz, porque ahora ese vacío ya no está completamente hueco, si se puede decir. Está lleno. El Espíritu de Dios mora en nosotros y nos habla, nos da dirección, y todo lo que Él nos dice se tiene que alinear, se alinea, ¿verdad?, a lo que dice la Biblia. Viene del Espíritu de Dios. ¿Cómo no se va a alinear? Es esa voz que viene del interior de cada uno de nosotros. Es por eso que lo sigo diciendo, no es una voz audible, porque muchas veces decimos, el Señor me habló, y las personas que no saben acerca de eso, pues está loco que habla con Dios y le escucha, que no saben que realmente no tenemos que escucharle audiblemente. Entonces, ya sea que usted y yo platiquemos con Él, orando, para saber cuál es su voluntad, o que leamos la palabra de Dios, ¿okay?, para saber precisamente cuál es la voluntad de Él, conocerlo, qué es lo que le apasiona, qué es lo que no le apasiona. También debemos de estar atentos. Una vez que somos de Él, que nos hemos entregado a Él, debemos de estar atentos al Espíritu, porque ahora Él mora dentro de nosotros y nos habla, nos dice, aquí estoy, esto es lo que tienes que hacer. Lo que nos habla se alinea con la palabra de Él. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Impresionante, ¿no? Como dijo el Señor Jesús, no los voy a dejar solos, le voy a mandar a otro consolador, y ese es el Espíritu de Dios. Amén. Muchas veces con la trajín de la vida lo sabemos todo esto, pero así es como sabemos cuáles son sus ideales. Cuando estamos sensibles a la voz de nuestro Señor, a su dirección, Él va a hablar a nuestro corazón. Él nos mostrará lo que debemos de hacer. Y entre más tiempo pasemos con Él, ya sea orando o leyendo la palabra de Dios, más fácil se nos va a hacer distinguir su voz. Así cuando dice, me habló fulanita de tal, sin ver el número de teléfono, o por ahí escuchó una voz, esa es la voz de María. Y luego voltea, ¿cómo está? Así es como vamos a distinguir la voz de nuestro Señor cuando nos habla, porque a cada uno de sus hijos nos ha dado el don de discernimiento para discernir qué es lo bueno, qué no es lo bueno, qué es lo que entristece al Señor, qué es lo que le alegra, sobre todo cuál es la voluntad de Él para nuestra vida, que escojamos correctamente en todas las decisiones de nuestra vida. Hay que aprender a reconocer su susurro cuando nos habla, ¿verdad?, al oído, lo que aprueba y lo que desaprueba. ¿Okay? En una ocasión Jesús, fíjense, explicó a sus discípulos la importancia de la venida del Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu, y resumió lo que es el trabajo del Espíritu Santo, o sea, la labor que Él hace de esta forma. Dijo lo siguiente, en el Evangelio de Juan 16:8, viene lo que dice, y cuando Él venga, está hablando del Consolador, el Espíritu de Dios, convencerá al mundo de su error, a los que vivían de acuerdo al mundo. Cuando usted dice, Señor, quiero que seas mi Señor, mi Salvador, Señor,
te pido perdón, me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador y quiero entregarte mi vida. ¿Sabe que ha venido usted a tocarle la puerta de su corazón? El Espíritu de Él. Le está tocando, le está diciendo, ya no vivas de acuerdo al mundo. Y nos dice, nos da a conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre la bendición, la obediencia y el pecado. Y dice así, dice, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, en cuanto a lo que es realmente justo y no justo, dice, de acuerdo a la justicia y al juicio. Ahora en día usted puede ir allá con su vecino y piensa de diferente manera. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón. Usted sabe muy bien, eso que está haciendo es injusto. ¿Quién cree que le está diciendo y convenciendo y poniendo convicción en usted? El Espíritu de Dios que mora en usted. De eso está mal. Eso no debe estar haciéndolo. Juan 16:13, mire lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu de Cristo, dice. Él los guiará a toda la verdad. Pero no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Amén. Entonces ahí está, como usted y yo podemos realmente saber cuáles son los ideales, la voluntad del Señor. Así que una de las tareas del Espíritu Santo es convencernos o incitarnos, ¿verdad?, a corregir nuestro camino cuando pecamos, cuando nos apartamos del plan de Dios en nuestra vida. Nos trae de regreso otra vez. Esta es la voluntad de Dios. Esos son los planes míos. Entonces prestemos atención al Espíritu Santo. Amén. ¿De qué otra forma aprendemos cuál es la voluntad de nuestro Señor? ¿Cuál es su voluntad? Número 4, rechazando el pecado. Sabemos muy bien que el pecado no es bueno, ¿okay? No es de Dios. Entonces, como hijos de Dios, a medida que crecemos espiritualmente, ¿okay?, vamos a tener que decidir una y otra vez, fíjense, qué tanto amamos a Dios. Cada decisión que usted y yo tenemos que tomar en esta vida tiene que ser o amamos a Dios o no lo amamos. O lo amamos mucho o no lo amamos suficiente. En otras palabras, vamos a tener que decidir obedecer o desobedecer su voluntad. Si no lo amamos lo suficiente, por la falta de conocerlo, que no pasamos tiempo con Él, ¿sabe que lo que va a pasar? Vamos a ceder a pecar. Pero si lo amamos lo suficiente, vamos a rechazar el pecado. Él va a salir victorioso. Vamos a obedecerle. Es por eso que es importante recordar lo siguiente, que si usted ha puesto toda su fe en Cristo para toda su vida, usted ya no es esa vieja creación de antes. Usted es una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas han pasado. Las nuevas han llegado. Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya que lo nuevo. Pero aunque aún, mire, seamos criaturas nuevas en Cristo, nueva creación, quiero decirle que la naturaleza pecaminosa todavía está en nuestro cuerpo. Lo viejo todavía está ahí, pero sigue peleando con lo nuevo. Y Dios desea que dejemos lo viejo, lo del mundo, y que nos vistamos con la nueva vestimenta, que es que la nueva creación del Señor. Eso es lo que Él desea para con nosotros. Rechacemos el pecado. Debemos de andar en obediencia todos los días de nuestra vida. Algunas veces vamos a fallar y algunas veces vamos a salir victoriosos, pero hay que alimentar nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Leyendo la palabra, platicando con Él, dejando que el Espíritu de Él nos guíe, y así nos mantendremos, fíjense, bien equipados. Así nos mantendremos bien fortalecidos para reconocer las trampas del diablo. Así es. Es que todos deseamos al principio de esas preguntas, sí me gustaría conocer cuál es la voluntad de Dios. Me gustaría saber cuáles son sus planes. Pero cuando hacemos todo esto, nuestra fe estará bien firme y con mucha fuerza. ¿Sabe para qué?
para rechazar lo que realmente no nos conviene, rechazar el pecado y perseverar en el Señor. Eso es lo que Él anhela para nosotros. Eso no quiere decir que usted y yo, desde el momento en que nos entregamos a Cristo y le pedimos perdón y nos arrepentimos y lo hacemos el Señor en nuestra vida, de que no vamos a tener luchas. Claro que vamos a tenerlas. Las tentaciones no van a desaparecer, pero ya no las vamos a enfrentar solos. Esa es la razón por la cual nosotros debemos de prepararnos y estar alertas y reconocer cuáles son las trampas del enemigo, porque ya no vamos a estar solos. Ahora vamos a tener ¿a quién? A nuestro defensor, nuestro abogado, el Espíritu de Dios. Nosotros vamos a poner todo esto en práctica. Dios nos ha capacitado. Desde el momento en que usted acepta a Cristo como el Señor y Salvador, Él empieza a capacitarnos. ¿Para qué? Para que seamos más como Él, para que salgamos victoriosos. Desde el momento en que nosotros nos entregamos al Señor, Él derrama su gracia sobre nosotros y nos concede la salvación. Y ahí en adelante Él nos ayuda. Hay que mantenernos alerta, ¿verdad? De todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios, de los planes, de los ideales de Él. En Tito 2:11-13 dice lo siguiente, dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad, fíjense, su gracia, dice, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar, fíjense, la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio ¿qué? Propio, con justicia y devoción, que esto y muchas cosas más que no las dice aquí, es el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dominio propio, amor, justicia, benignidad, bondad, paciencia. ¿Quién no quisiera todas estas cosas? ¿Sí? Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la forma en que debemos de vivir, rechazando el pecado. Por último, ¿de qué otra manera aprendemos cuál es su voluntad? 5. Buscando la ayuda de hermanos maduros en Cristo. Aunque usted no lo crea, mis hermanos, va a haber ocasiones en que a lo mejor usted y yo todavía vamos a estar un poquito confusos por ahí. ¿Después de qué? Después de platicar con Él, después de leer la palabra de Dios, ¿verdad? Después de permitir que el Espíritu nos guíe y estamos tratando de rechazar ese pecado. Y si todavía después de estos 4 pasos todavía estamos algo, ¿verdad?, no muy decididos, ¿qué hacer? Pues hay que aplicar el paso que falte. Y ese paso que falta es esto. Busque hermanos en la iglesia, donde realmente sean maduros, sabios, llenos del Espíritu Santo. Debemos de buscar consejos bíblicos con ellos y no con alguien que realmente no tenga a Dios en su corazón. ¿Okay? Entonces, hay que vivir dentro de su voluntad. Hay hermanos, fíjense, que tienen ese don de ayudarnos rápidamente, de discernir las Escrituras, ¿verdad? Y todos debemos de, yo he ido con personas para que realmente ya haya una confirmación completa de eso es lo que debo de hacer. Entonces hay que ir con el Señor, y si vamos con el Señor, nos dice, ve con fulanito de tal, ve para allá para que realmente yo te dé completa confirmación. ¿Okay? Hay que hacerle como el rey David. ¿O no ha leído lo que hacía el rey David? Lo que dice. Miren lo que dice, aquí no lo tiene usted, pero en el Salmo 119, 63, apunte esa cita, se me vino a la mente, porque me llama la atención cómo David escogía a sus amigos. Dice, soy amigo de todos los que te temen, dice, y de los que cumplen tus órdenes. Entonces hay que escoger quiénes son nuestras amistades. Hay que socializarnos con personas que realmente teman al Señor, para que cuando tengamos que decidir, vayamos con ellos y preguntemos, y el Señor nos dice, te voy a abrir la puerta de par en par, te voy a confirmar que aquí es donde yo te estoy diciendo. Todos los pasos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Buscando la ayuda del Señor. Últimamente debemos de sentir eso en nuestro corazón, de tratar de hacer todo lo posible, de no mover ni un solo dedo hasta que no estemos bien seguros que es el Señor.
Dice así, otra vez el Salmo 48, con esto vamos a cerrar. Aquí está David otra vez. Dice, me agrada, dice, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. ¿Por qué no? Porque nos deja esto escrito. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pero lo voy a resumir en algo tan sencillo de esto que acabamos de hablar, para saber realmente cuál es su voluntad. No estoy diciendo que no llevemos estos pasos a llevar, pero ¿sabe qué es lo que desea el Señor de nosotros? Ponga atención a esto. ¿Sabe qué es lo que desea? Nuestro corazón. Es todo lo que quiere. Si usted le entrega su corazón, usted va a hacer lo que Él desea, no lo que usted desea. ¿O no se ha dado cuenta usted que cuando yo me casé con mi esposa Debbie, le entregué mi corazón y ella me dice, salta, ¿qué tan alto tengo que hacerlo? Así de sencillo. Se enamora uno de uno. Y también ella, cuando le digo, salta, también salta. No, no es cierto. Pero esa es la forma. ¿Okay? Cuando uno le entrega el corazón a alguien, quiere satisfacer a esa persona. Cuando usted le entrega el corazón a Dios, mire, quizás a lo mejor no vea en sí todo en este momento como usted lo quisiera, pero tome ese paso de entregarle su corazón y a su tiempo todo lo demás se va a agregar. Dice, el que tenga fe del tamaño de una semillita de mostaza, déle su corazón al Señor. Y yo le voy a invitar en este momento a que haga eso. Es todo lo que Él desea. Y va a ver que no se va a arrepentir. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son sus ideales? Haga todo esto, pero comience humillándose delante de Él. Entonces cierre sus ojos ahí donde esté usted sentadito y entréguele al Señor su corazón y va a ver que su vida todo se va a agregar. Cierre sus ojos ahí donde esté. Dígale, Señor, en esta mañana me hizo el pastor 2 preguntas acerca de si quiero hacer tu voluntad. Me gustaría saber cuál es, cuáles son tus ideales, cuáles son los planes. Señor, me gustaría. Pero para eso requieres de mí mi corazón. Dígale, Señor, en esta mañana, 24 de septiembre, entrego mi corazón a ti. Quiero que seas todo para mí. Quiero que seas mi Señor. Haz conmigo lo que tú desees, Padre. Ya no quiero pelear contigo. No voy a ganar. Es como lanzar al viento puñetazos. No voy a ganar. Prefiero mejor sacar esta bandera blanca y realmente humillarme, rendirme delante de ti. Señor Jesús, dime cuáles son esos planes para mí de bienestar. Pero para eso te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Y me arrepiento de todos ellos. De aquí en adelante quiero vivir para ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y es tan sencillo. Si usted hizo esta oración, usted es de Dios, usted es de Cristo. Amén. Un aplauso a nuestro Señor. Y es tan sencillo que muchos